Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Groucho Marx. Él fue uno de los integrantes del conocido grupo cómico Los Hermanos Marx, destacando siempre por su llamativa caracterización, siendo recordado como uno de los cómicos más influyentes de la historia, llegando a tener una exitosa carrera tanto en los teatros como en el cine, la radio, la televisión o como escritor, aunque su vida también estaría marcada por fracasos tanto laborales como sentimentales, teniendo una vida llena de luces y de sombras. Esta biografía es realizada por petición de Eva Díez Plana, Maris Estrella Viera y Obama History. Julius Henry Marx nació el 2 de octubre de 1890 en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Fue hijo de Samuel Marx, conocido como Frenchy, y de la esposa de este, Mina Schomburg. El matrimonio tuvo 6 hijos en común, siendo Julius el cuarto de sus vástagos. El niño descendía de una familia de inmigrantes judíos procedentes de Europa. Su padre era originario de la población francesa de Mexmillard, la cual se encontraba cerca de la frontera con Alemania, mientras que su madre procedía de una población alemana conocida como Dornum. Sus progenitores estaban ligados al mundo de la actuación. Su padre empezó a ganarse la vida como actor de vaudeville, un estilo de comedia nacido en Francia. Después se convirtió en profesor de danza y posteriormente en sastre. En cambio, su madre descendía de una familia de artistas de variedades. La familia Marx sufriría de serios problemas económicos durante su infancia, debido a que se mantenían con el sueldo de sastre de su padre, quien sería descrito como un hombre muy trabajador y agradable, pero que se le daba muy mal su profesión. Pese a la mala situación financiera de la familia, los Marx siempre se mantuvieron muy unidos, creciendo así en un ambiente amoroso y estable. Es más, su madre, Mina, también conocida como Minnie, fue la que contribuyó mucho para que su infancia fuese feliz, pese a las penurias por las que pasaban, siendo una mujer que siempre les inculcó a sus hijos el permanecer unidos y el ver el lado bueno de las cosas pese a ir todo mal, siendo descrita su progenitora como una mujer muy predispuesta, enérgica y optimista, además de que ella les inculcó su gran pasión por el teatro y por el mundo de la actuación. Ante los problemas económicos que sufría la familia, los hermanos mayores de Julius se vieron obligados a trabajar a una edad muy temprana para ayudar a la economía familiar. Durante su infancia, Julius sería descrito como un niño ingenioso, soñador y de gran imaginación, que fantaseaba con ser médico, pero según fue cumpliendo años, empezó a soñar con ser escritor, debido a que él era un gran lector, llegando a fantasear con las novelas y los cuentos que iban cayendo entre sus manos. Al estar su familia ligada al mundo de la actuación, Julius empezó a cantar desde que era muy pequeño durante las veladas familiares, y ante su notable talento para el canto, acabaría ingresando en el coro de la iglesia episcopal de la avenida Madison de Nueva York, donde destacaría como soprano. Pese a ser un niño que le gustaba mucho leer y algo aplicado con los estudios, su familia decidió sacarle de la escuela cuando ya tenía 13 años de edad para que se pusiese a trabajar como sus hermanos mayores, encontrando así su primer empleo como chico en los recados de una oficina cercana. Pero como Julius era un niño que siempre estaba sumergido en su mundo de fantasía, acabaría siendo despedido a los pocos días.
Su madre siempre soñó con que uno de sus hijos se dedicase al mundo de la actuación y que siguiese los pasos de su propio hermano, el actor Al Sin, quien destacó en el género vodevil. Es más, cuando éste visitaba la casa de la familia Marx, siempre se presentaba rodeado de niños, debido a que cuando andaba por la calle iba dando monedas a algunos de los muchachos que se iba encontrando a su paso. Incluso algunos simplemente le seguían por su comportamiento gracioso, siendo un hombre un tanto peculiar. Tras ser despedido como chico Los Recados, su madre consiguió un trabajo para él como corista dentro de una compañía teatral que tenía previsto hacer una larga gira por Michigan y Colorado. Pero cuando llegaron a este último lugar, el gerente de la compañía teatral se largaría con todas las ganancias, quedándose así Julius abandonado en mitad de Colorado, sin dinero y con una pequeña maleta. Para poder sobrevivir, el muchacho tuvo que malvender la poca ropa que tenía. Después logró encontrar un trabajo temporal como chico Los Recados en una ciudad cercana, ahorrando casi todo su sueldo para poder pagarse su viaje de regreso a Nueva York. Una vez regresó junto a su familia, Julius empezó a ganarse algunas monedas cantando en las tabernas y en la calle, mientras su madre, desesperada, acudía de una compañía teatral a otra en busca de algún trabajo para su hijo en el mundo de la actuación, hasta que un día logró encontrar para él un puesto temporal como cantante en la compañía de una actriz llamada Irene Fairbelow, la cual iba a hacer una gira por Texas y Arkansas, pero desgraciadamente a su paso por la ciudad de Waco, en Texas, dicha actriz se fugó con un domador de leones, llevándose consigo todas las ganancias de la compañía, viéndose obligado de nuevo el muchacho a vender lo poco que tenía para poder regresar a Nueva York. Tras ese nuevo revés del destino, su madre decidió lanzar al mundo el espectáculo a todos sus hijos a la vez, en vez de solo a uno, ya que así tendrían más posibilidades de que alguno de ellos llegase a triunfar, consiguiendo así que Julius y su hermano Milton, quien más tarde sería conocido como Gummo, se uniesen a un trío musical en el año 1907, pero poco después la otra integrante de aquel trío, Mabel O'Donnell, decidió abandonar el grupo, siendo esta rápidamente sustituida por otro hermano Marx, Arthur, quien sería conocido como Harpo. Los hermanos renombraron aquel trío como las 6 mascotas, pero poco después, tanto su madre, Minnie, como su tía materna, Hannah, se acabaron uniendo también, de forma temporal, a aquel grupo musical. En la década de 1910, los hermanos trabajaron incansablemente en numerosos espectáculos musicales, empezándose a hacerse un hueco en el género de vodevil. Pero aquellos años fueron recordados por Groucho, que era el nombre artístico que adoptó Julius, como uno de los peores de su vida, debido a que trabajaban muchísimas horas por unas pocas monedas y estaban sometidos por unos representantes abusadores que solo buscaban dinero, además de que tenían que hacer viajes interminables y muy incómodos, aparte de verse obligados a hospedarse en pensiones de mala muerte que se encontraban en pésimas condiciones. Pese a estas duras condiciones de trabajo, Groucho se centró en representar el papel de un profesor muy severo y de marcado acento alemán, conocido como Herr Teacher, especializándose así en la comedia, además de que mejoró su técnica de improvisación, notándose esto último en la forma de caracterizar a su personaje, ya que no lograba encontrar bigotes falsos que encajasen con él, decidiendo pintarse su característico bigote cada vez que salía a escena. Los hermanos revelaron su verdadero potencial cómico cuando se encontraban actuando en el año 1912,
en la ciudad de Nacogdoches, en Texas, debido a que en medio de la actuación el público se ausentó por un largo rato al escaparse una mula, ya que muchos de sus espectadores eran granjeros, y cuando estos regresaron, los hermanos Marx, los cuales se mostraban visiblemente molestos con la interrupción, reanudaron la actuación, pero a su propio estilo, saliéndose así del guión para improvisar con una serie de chistes llenos de sarcasmos, dirigidos hacia los habitantes de dicha ciudad. Pero los espectadores, en vez de mostrarse enfadados con los actores, parecían reírse con sus chistes, marcando esto un antes y un después en la carrera de los hermanos Marx. Tras este imprevisto éxito, los hermanos se convirtieron en estrellas emergentes dentro del género de vaudeville, y con la ayuda de su tío, Al Sin, lograron actuar en reconocidos teatros. Incluso su hermano mayor, Leonard, se uniría al grupo, siendo conocido como Chico. Durante esta nueva etapa, Groucho empezó a improvisar más sobre el escenario, algo que parecía encantar al público. Incluso haría cambios en su personaje, apareciendo en escena con su característico puro, aparte de hacer una serie de movimientos demasiado exagerados sobre el escenario, como arquear las rodillas o dar largas zancadas. En el año 1915, los hermanos fueron contratados por el conocido empresario de vodevil, Edward Franklin Elby II, actuando en prestigiosos teatros neoyorquinos, y tras cosechar grandes éxitos y buenas críticas, los hermanos empezaron a hacer una serie de giras, pero a su paso por Michigan tuvieron que cancelar sus actuaciones por algún tiempo a causa de la gripe española. Después, su hermano Milton, conocido artísticamente como Gumo, abandonaría los escenarios, siendo este sustituido por el más pequeño de los hermanos, Herbert, quien adoptó el nombre artístico de Zeppo. En el año 1921, los hermanos Marx volvieron a cosechar un gran éxito, algo que les llevaría a realizar una gira por Inglaterra, pero su debut en la ciudad de Londres acabaría siendo un gran fracaso, ya que el público inglés se sentía muy incómodo con el humor de los hermanos, lanzando así peniques al escenario como forma de protesta. Ante esta situación, Groucho hizo parar la actuación y se dirigió al público con estas palabras: «Disculpen, caballeros, pero como hemos venido desde América para entretenerlos, ¿podrían al menos echarnos unos chelines?». Aquella improvisada broma tuvo una buena acogida entre el público, algo que permitió a los hermanos el continuar con su gira por Inglaterra, llegándose a actuar en diferentes ciudades como Bristol y Manchester. Tras producirse esta pequeña gira por Inglaterra, los hermanos Marx regresaron a los Estados Unidos, pero pronto surge una serie de diferencias entre ellos y el empresario Edward Franklin Elby II, así que los hermanos decidieron romper su contrato con dicho empresario y trabajar por libre. Pero esto provocó que empezasen a sufrir de serios apuros económicos al no conseguir nuevos contratos, pero finalmente, con la ayuda de un empresario llamado Herman Brody, que tenía un teatro en Filadelfia, lograron relanzar de nuevo su carrera artística, pero en solitario, poniendo en escena antiguos números, aparte de que no contaban con muchos fondos, teniendo que utilizar vestuario y decoración de segunda mano. Poco a poco, los hermanos Marx empezaron a cosechar de nuevo grandes éxitos sobre los escenarios, algo que les permitió el poder realizar una larga gira por los Estados Unidos, hasta que finalmente llegaron a Broadway, donde los hermanos llegaron a recibir muy buenas críticas por parte de reconocidos críticos teatrales. Mientras los hermanos iban abriéndose paso en el mundo de la actuación en solitario, Groucho también mostró interés por el cine, teniendo su primera aparición en la gran pantalla
en el año 1921 en un cortometraje mudo titulado Humor Riggs, donde Groucho haría el papel de villano, pero desgraciadamente esta película acabaría desapareciendo. La segunda mitad de la década de 1920 sería bastante exitosa para los hermanos, algo que permitió a Groucho el poder amasar una pequeña fortuna que invirtió en bolsa. Pero en el año 1929 estalló la Gran Depresión, algo que ocasionó que perdiese todo lo que había invertido, ocasionándole esto una serie de problemas de salud a causa del gran disgusto que sufrió. Además de que desde entonces empezó a sufrir de insomnio crónico, un trastorno que le acompañaría de por vida, y pese a que le afectó bastante, las largas noches de insomnio también le ayudaron a idear muchas de sus obras cómicas, además de que empezó a dar rienda suelta a su faceta como escritor. Hacia finales de la década de 1920, el estudio cinematográfico Paramount Pictures estaban buscando nuevas estrellas, contactando así con los hermanos Marx para ofrecerles el aparecer inicialmente en 3 películas, aunque después llegaron a ser 6, estrenándose en el año 1929 la primera de ellas, Los Cuatro Cocos, la cual llegaría a ser un gran éxito y permitió a los hermanos Marx el abrirse un hueco en Hollywood como grandes estrellas del cine. La felicidad para los hermanos duraría más bien poco, ya que tan solo un mes después de haber estrenado su primera película, su madre, Minnie, falleció a causa de un infarto, sí una muerte que afectó bastante a Groucho, reconociendo él mismo que su madre había sido la mujer más importante de su vida. En el año 1930, los hermanos estrenaron su segunda película titulada El conflicto de los Marx, la cual también fue un gran éxito. Después, entre los años 1931 y 1932, se estrenaron 2 películas tituladas Pistoleros de agua dulce y Plumas de caballo. En el año 1933, estrenaron su última película con Paramount Pictures, Sopa de ganso, la cual es considerada por muchos como la mejor de los hermanos Marx, pero desgraciadamente esta no tuvo el mismo éxito que las anteriores y recibió malas críticas, siendo descrita como demasiado ruidosa y menos graciosa que las anteriores, además de que se hace una serie de alusiones al ascenso de Hitler, algo que no gustó demasiado al espectador estadounidense. Tras este fracaso, Groucho regresó por una temporada al teatro, pero en esta ocasión de una manera más seria, dejándose a un lado su característico bigote y cejas pintadas. Una vez finalizado su contrato con el estudio Paramount, su hermano Zeppo decidió abandonar el grupo debido a que su verdadera pasión era la mecánica, así que el resto de los hermanos, Groucho, Chico y Harpo, continuaron en el mundo de la actuación como trío cómico, siendo así contratados por el estudio cinematográfico Metro-Goldwyn-Mayer. Estrenaron en el año 1935 su largometraje conocido como Una noche en la ópera, el cual fue otro gran éxito, llegando a cosechar muy buenas críticas, aparte de tener una buena acogida por parte del público. Incluso llegaron a recaudar en taquillas más dinero de lo esperado. Su paso por el estudio Metro-Goldwyn-Mayer no fue un camino de rosas, debido a que los hermanos tuvieron que afrontar la muerte del productor Irving Thalberg, quien había sido un gran protector de los hermanos y quien les abriría las puertas de dicho estudio cinematográfico, además de que sus películas empezaron a decaer y se acabaron convirtiendo algunas de ellas en un gran fracaso de taquilla.
Hacia finales de la década de 1930 y durante la primera mitad de la década de 1940, los hermanos Marx siguieron trabajando con el estudio Metro-Goldwyn-Mayer y la compañía cinematográfica RKO, pero tan solo unas pocas de sus películas consiguieron tener un éxito aceptable, además de que recibieron una serie de críticas un tanto tibias. Ante esta situación, los hermanos decidieron abandonar por algunos años el mundo de la actuación, asegurando que no solo estaban cansados del mundo del cine, sino que los espectadores ya estaban cansados de los hermanos. Incluso aseguraron de que se sentían bastante anticuados. Durante sus años de retiro, Groucho se centró en su otra pasión, la escritura, y no sería hasta el año 1946 que los hermanos decidieron unirse de nuevo para rodar una nueva película titulada Una noche en Casablanca, pero en realidad no volvieron a la gran pantalla por deseo propio, sino por ayudar a su hermano chico, quien estaba sufriendo de serios problemas económicos. Tras el éxito cosechado con esta nueva película, los hermanos decidieron separarse de nuevo, algo que permitió a Groucho el intentar continuar con su carrera cinematográfica en solitario, teniendo alguna aparición cómica en la película musical titulada Copacabana, pero esta resultó ser un absoluto fracaso. En el año 1949, los hermanos Marx volvieron a reunirse para grabar una nueva película titulada Amor en conserva, que fue una idea original de su hermano Harpo, y pese a ser considerada como una de las peores de los hermanos, esta película es recordada por ser una de las primeras apariciones de Marilyn Monroe en la gran pantalla. Mientras se producían las idas y las venidas de los hermanos Marx, Groucho hizo una serie de apariciones en distintas películas, apareciendo por última vez los hermanos juntos en 1957 en una película que se tituló La historia de la humanidad. Después, cada uno de los tres hermanos continuaron con sus carreras en solitario. La última aparición de Groucho en la gran pantalla fue en la película Skidoo, teniendo para entonces 77 años de edad. Groucho no solo dedicó su vida al teatro y al cine, sino que también hizo su propia carrera tanto en la radio como en la televisión, donde también trabajaría por unos cuantos años junto a sus hermanos, además de hacer numerosos trabajos en solitario, ya fuesen en programas propios, como en capítulos o como invitado especial. Groucho también sería conocido por su carrera literaria. Desde niño siempre había sentido una gran pasión por la lectura y la escritura, llegando a escribir a lo largo de toda su vida una serie de artículos, guiones y chistes, estando todas sus publicaciones relacionadas con el humor. También llegaría a escribir una serie de libros durante sus largos periodos de insomnio, que serían una serie de recopilaciones de sus artículos humorísticos, aunque tales escritos acabaron siendo un fracaso. Incluso escribió su propia autobiografía, pero esta tardó en ser publicada, ante el miedo que sentía de que fuese también otro gran fracaso en su carrera. Groucho no solo dedicó su vida a su carrera tanto en el cine como en la radio, la televisión y la literatura. Tenía también tiempo para el amor. En el año 1919 conoció una bailarina sueca llamada Ruth Johnson, quien se había unido a la compañía de los hermanos Marx como pareja de baile de su hermano Seppo, enamorándose perdidamente de ella, casándose finalmente con dicha bailarina el 4 de diciembre de 1920 sobre el escenario del Teatro McVicar de Chicago, teniendo para entonces él 30 años de edad en el momento de la unión y ella 22. De este matrimonio nacerían 2 hijos,
en el año 1921 nació Arthur, quien se convertiría en un reconocido escritor y tenista profesional. Y en el año 1920 nació una niña llamada Miriam, quien también llegaría a ser escritora, además de salir en distintos programas de televisión y en documentales de los hermanos Marx. Su matrimonio con Ruth duró hasta el año 1942, pasándose casi 22 años como casados, pero finalmente acabarían divorciándose ante las tensiones que fueron surgiendo dentro de la pareja y el creciente alcoholismo de su esposa. Varios años después de haberse producido su primer divorcio, Groucho se volvería a casar con la actriz Kay Marvis, a quien conoció durante la grabación de la película Copacabana, celebrándose esta boda el 21 de julio de 1945, teniendo para entonces él 55 años de edad en el momento de la unión y ella 21. Naciendo un año después de haberse celebrado su boda, una única hija llamada Melinda, pero este segundo matrimonio también acabaría fracasando por una serie de diferencias personales irreconciliables. Incluso Groucho llegó a acusar a su esposa de negligencia y abandono del hogar, debido a que Kay Marvis acabó desentendiéndose de sus obligaciones como esposa, además de que tampoco colaboró demasiado en la carrera y en la vida social de su marido, divorciándose finalmente en el año 1950, tras haber pasado casi 5 años como casados. Cuatro años después de haberse producido su segundo divorcio, Groucho se volvería a casar por tercera y última vez con la aspirante actriz Eden Hutford, celebrándose su boda el 17 de julio de 1954, teniendo para entonces él 63 años de edad en el momento de la unión y ella 24. Durante sus primeros años de casados, su matrimonio sería descrito como muy feliz, encontrando en su tercera esposa una tranquilidad y una serenidad que nunca antes había experimentado con sus anteriores esposas. Incluso en el año 1956 le entregarían a Groucho la custodia de su hija pequeña, Melinda, actuando su esposa Eden como la madre de esta niña. Pero en la década de 1960 su matrimonio se verá afectado por una gran crisis por culpa de la gran diferencia de edad que existía entre ambos cónyuges, debido a que ambos empezaron a tener una serie de inquietudes distintas y cada cual buscaba un estilo de vida diferente, terminando su matrimonio en un tormentoso divorcio en el año 1969, tras haber pasado 15 años de casados. Durante sus últimos años de vida, Groucho no solo tuvo que vivir aquel tormentoso divorcio con su tercera esposa, sino que tuvo una serie de problemas de salud, por ejemplo, un problema con las amígdalas, que le llevaría a pasar por quirófano. También acabaría sufriendo de un derrame cerebral que le afectó ligeramente en el habla y en su actividad cerebral. En el mismo año en el que sufrió aquel derrame, en 1979, conoció a una aspirante actriz de 29 años de edad llamada Erin Fleming, quien se convirtió en la secretaria personal y en la continua acompañante del artista. Pero la presencia de Erin no sería bien vista por la familia Marx, debido a que varios años después de haber entablado con ella esta relación, Groucho empezó a alejarse de sus familiares, especialmente de sus hijos, supuestamente por influencia de Erin, rompiéndose así la relación que el actor mantenía, por ejemplo, con su hijo mayor, Arthur. Groucho también acabaría alejándose de sus antiguos amigos y conocidos, quedándose así poco a poco completamente aislado y en continua compañía de Erin,
quien intentó en varias ocasiones de convencerle para que la adoptase como hija y que la declarase como su única heredera. Pese a su avanzada edad, Groucho continuó dejándose ver sobre los escenarios, en charlas o en televisión, aunque para entonces ya estaba sufriendo de serios problemas de salud y estaba muy envejecido. Por esta razón, iría apartándose poco a poco de la vida pública, quedando cada vez más aislado del mundo que le rodeaba. El 21 de abril de 1977, su hermano Gumo falleció, pero no se le informó a Groucho sobre la muerte de su hermano por varias razones. Una, por la tensión que estaba viviendo con distintos familiares suyos, y otra por su delicado estado, debido a que se encontraba muy débil para entonces. Pese a su estado, Groucho siempre mantuvo vivo su gran sentido del humor, llegando a bromear con periodistas y entrevistadores, incluso con las enfermeras durante sus revisiones médicas. Finalmente, él acabaría siendo ingresado en un hospital de Los Ángeles a causa de una grave neumonía, pasando sus últimos años de vida entubado y semiconsciente, falleciendo finalmente el 19 de agosto de 1977, a los 86 años de edad, en compañía de su hijo Arthur, con quien se había reconciliado, y con distintos familiares, muriendo casi 4 meses después que su hermano Gumo. La muerte de Groucho fue completamente eclipsada por el fallecimiento de Elvis Presley, que falleció tan solo 3 días antes que él, pasando así su muerte muy desapercibida. Sus restos mortales descansan en el cementerio Eden Memorial Park de Los Ángeles, en California, en los Estados Unidos. Groucho fue uno de los grandes genios de la comedia, siendo a día de hoy recordado por las películas que protagonizó junto a sus hermanos, las cuales son consideradas como grandes clásicos del cine. Su vida estuvo plagada de éxitos y de fracasos, y pese a que muchos de sus trabajos cinematográficos y literarios no salieron como él esperaba, seguiría adelante con su profesión, convirtiéndose en toda una leyenda de los escenarios y del cine, transmitiendo su alegría con su peculiar humor. Groucho tuvo una vida llena de luces y de sombras, ya que su carrera artística también se vería reflejada en su vida personal, llegando a encadenar una serie de matrimonios y de relaciones sentimentales, que también acabarían estando marcadas por una serie de altibajos y de dolorosos finales. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Groucho Marx. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia, y si habéis llegado hasta aquí, me gustaría que dejarais en la cajita de comentarios la palabra humor, demostrando así que sois grandes seguidores del canal. También quisiera agradecer a Eli Aguirre su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.